Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista. Para mí es un honor poder hacer esta primera entrevista y entrevistar a Carmen. Carmen Berlanga es arquitecta, especialista en Feng Shui, creadora de la escuela Proyecta Feng Shui, con miles de alumnos que han pasado por su mentoría y es una líder en el tema de Feng Shui a nivel mundial de habla hispana. Y para mí es un honor estar acá para hacer esta entrevista, Carmen. Así que muchas gracias, bienvenida y bueno, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marcelo, encantada de estar aquí y hola a todos, desde donde nos veáis y a cualquier hora, porque al final esto va a ser atemporal. Y un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por tus bonitas palabras y tengo mucha ilusión de esta entrevista y de todas las reflexiones que van a salir. Bueno, entonces, Feng Shui y metafísica. Carmen, ¿podrías explicar a la audiencia, de qué se trata esto de la metafísica? Si lo podrías poner en algunas palabras. Después te voy a preguntar también algo del Feng Shui y qué relación encontraste, que esto es lo que a mí me da muchas ganas de saber. ¿De qué se trata? Bueno, ¿qué se entiende por metafísica? ¿O qué estás entendiendo vos por metafísica hoy? Pues mira, yo cuando simplemente era una arquitecta más común, veía que faltaba esa parte más energética o espiritual, ¿no? Porque había estudiado arquitectura, luego hice un máster de interiorismo y me faltaba la parte energética de cómo los espacios realmente son una extensión nuestra, entonces una proyección, ¿no? Entonces la metafísica me ha llegado a entender a otro nivel toda esta parte de qué simbolizan los espacios y cómo realmente son una proyección o una extensión nuestra energética. No es que estén separados, no hay un dentro y fuera, sino que es una unión. Es mucho más compacto o más unificado de lo que pensamos. Entonces, cuando esto me hizo clic a mí, empecé a ver los espacios desde un punto de vista muy distinto y es una herramienta tanto de autoconocimiento como de mejora y transformación de tu vida completamente, porque al final es un ciclo de interior a exterior, pero de exterior a interior, porque estamos unidos. Por eso también lo de Proyecta Feng Shui, que ahora, a día de hoy, me doy cuenta de que fue como una palabra que me vino como canalizada, porque yo no sabía esto en aquel entonces, claro. Claro, Entonces, claro, proyecta lo hice por proyectar de arquitectura, ¿no? De proyectar un plano, pero en aquel entonces no sabía que también iba a ser por la parte esta más metafísica de proyectar tu energía en los espacios. Entonces, claro. sí, dime. No, no quería interrumpirte, pero sí quería, claro, esto de lo de proyecta es lo de la parte física, sería la parte de tierra, la parte de plano. Y esto de las energías que vos decís es la metafísica, sería lo que va más allá de lo físico. Claro, Eh, claro. claro, recién mientras te escuchaba pensaba y visualicé un plano de arquitectura, es como decir, claro, no, es muy distinto un plano cuadrado de una planta cuadrada o una planta circular o una planta triangular. Evidentemente, cada una de esas formas geométricas o de esas formas de plano deben tener sus energías. ¿Qué reflexión te viene de eso, por ejemplo? O Pues sea, mira, un cuadrado, la energía del cuadrado y la energía del círculo, claro, desde lo físico y desde lo metafísico. sí, a ver, obviamente ahí entra en juego también la parte de cómo fluye la energía en un espacio, para qué está destinado ese espacio también, porque no es lo mismo que sea una vivienda o que sea un museo, por ejemplo. Entonces, aunque sea un círculo, también luego internamente puede tener su distribución o su separación mediante líneas rectas. Entonces, ahí entran en juego pues mucho movimiento energético proyectado a través de esas líneas, ¿no? Que a veces parece muy tangible, pero realmente es una proyección de nuestra energía en la materia o en este mundo exterior. Qué maravilla eso de proyecta, porque también es la Claro, proyección. Claro, cuando vos me decís la palabra proyecta, lo primero que me viene es proyectar una casa, claro. proyectar un edificio, proyectar alguna construcción. Claro, pero es la proyección de nuestro campo energético y de nuestra visualización en la materia. Claro, claro. Entonces ahí eso cuando a mí me hizo clic, dije, claro, es que realmente fue como una canalización que tuve yo hace ya más de Claro. 10 años, que me llegó el mensaje porque estuve pensando bastante tiempo pues cómo iba a ser el nombre de la escuela
y quería que tuviera como esos dos mundos unidos, el de la arquitectura y el Feng Shui. Pero no sabía que también iba a tener esta parte más metafísica que a posteriori, con todas las experiencias vitales que he experimentado, sobre todo en los últimos años, de tanto cambio de espacio, tanta transformación interna y por lo tanto transformación de entorno y de espacios, pues me ha hecho entender el mundo de la metafísica unida a los espacios, que ahí ya he visto y ha Claro. encajado como esa parte del propósito. Claro, es como que tu yo del pasado te decía, te dijo, ponele proyecta porque más adelante te vas a dar cuenta por qué. Una Claro, cosa no, mi yo así. del futuro o mi yo de ahora, o sea, yo le estoy enviando la Claro. información a la Carmen de hace 10 años de, vale, es proyecta. Ah, claro, 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 claro. bueno, claro, yo lo vi del otro lado, pero es lo mismo, Sí, es porque lo al fin y mismo. al cabo es como es del pasado al futuro, es del futuro al pasado, en definitiva siempre Sí, hoy. sí, Claro, y es ahí donde se une lo físico y lo metafísico. claro, Esto que vos decís, la proyección del espacio interior en un espacio exterior y viceversa también, la proyección del espacio exterior dentro del interior, que ahí también tiene que ver el Feng Shui, porque, o sea, bueno, ya presentaste el concepto de metafísica, ahora podrías presentar el concepto de Feng Shui. claro. Ahí el Feng Shui, que realmente significa viento y agua, ¿vale? Son dos Ujú. ideogramas chinos. El Feng Shui es un arte o filosofía ancestral que se originó hace más de 3.500 años de antigüedad en China. Entonces se empezó a aplicar en los palacios de los emperadores para que tuviesen buena calidad de vida y después poco a poco pues ya se ha ido como extendiendo a todo el mundo y sobre todo a la parte más de Occidente, que aún así en Occidente todavía en los últimos años ha habido adaptaciones un poco erróneas, entonces yo estoy ahí como ya intentando que la gente se abra a entender el Feng Shui original, que realmente también tiene una parte práctica, que no es solo colocar decoración aquí o allí, o que no es algo simplemente oriental, sino que hay que entender fundamentos y la base de cómo nos puede ayudar el transformar nuestros espacios a transformar nuestra vida, ¿no? A mejorar el descanso, las relaciones, la comunicación, también si trabajamos en casa la concentración o bueno, en cualquier proyecto, porque esto se puede aplicar en proyectos de cero, de parcela vacía, proyectos de reforma, simplemente cambio de decoración y pueden ser viviendas, edificios, locales, barcos, o sea, cualquier espacio que te puedas imaginar. Ciudades, Claro, ciudades enteras. ciudades. Es lo ideal, Ciudad. que sea Sí, así. sí. Claro. Eh, bueno, entonces ahí va lo del Feng Shui. Y ahora, ¿qué relación has encontrado entre la metafísica? Ah, quería decirte una cosa mientras te lo escuchaba. Es claro que no es solo decoración, también es estructura. Claro, El Feng Shui también es estructura, y es estructura visible e invisible. He sido alumno tuyo, entonces he aprendido y además he estudiado, me gusta el Feng Shui. Y sí, es estructura también, pero es una estructura aparentemente invisible porque es del plano, pero después se hace visible porque uno la siente en el cuerpo. claro. Y mira, de esto me gustaría también que abrir tampoco, desarrollar un poco más el tema de la metafísica, porque cuando tú entiendes también la física cuántica, que hoy día la ciencia pues ya lo está analizando, ¿no? Toda la física cuántica, metafísica. eh, Aquí cuando tú entras en el mundo cuántico, que la ciencia está ahora corroborando, y ya hay pruebas y estudios para que la gente también un poquito más racional vea que la energía existe, que todo es energía. Cuando analizas los espacios, al final no hay vacío entre los espacios. Por eso digo que es una proyección nuestra, porque tú estás proyectando en el exterior tu energía interior. Todo lo que ves es parte tuya. Entonces, la ciencia ahora lo que hace es que lo llama campo cuántico unificado, pero es lo mismo, es lo que el Feng Shui llama chi o ki o energía que está aquí en medio. O sea, no hay nada vacío, sino que todo está aquí. Son como una especie de membranas que no vemos, que están como en otra dimensión y el ojo humano a simple vista no lo ve, pero a veces se siente, ¿no? Si ya tienes un poquito más de desarrollo más espiritual o más energético. Y, por ejemplo, hay muchos científicos que esto ya lo han analizado. Por ejemplo, Jacobo Grinberg habla mucho de esto de la latiz, ¿no? Que seguro que tú también lo conoces. Entonces, bueno, hay científicos que a lo largo de toda la historia lo vienen enseñando y es algo que ya se conoce. Si profundizas un poco, pues se puede encontrar mucha información sobre ello. Y el Feng Shui, pues es algo que
lo asocia más con la naturaleza y cómo se mueve la energía en la vivienda, pero al final hablamos de metafísica, pero en mi caso, pues aplicada a los espacios. Lo que es física y metafísica, lo que está en la física y lo que está más allá de la física. En la física cuántica, una de las cosas que se dice es que el observador modifica el objeto observado. Y tiene mucho sentido con esto que vos decís de que lo que nosotros sentimos y somos por dentro lo proyectamos en el exterior, que el exterior en definitiva nos está haciendo visualizar cómo somos por dentro y viceversa. Y tiene mucho sentido porque, claro, es cuántico en definitiva el Feng Shui. Bueno, pero el Feng Shui es una técnica milenaria. Claro, No se hablaba de física cuántica, sí se hablaba de colores al principio, de formas, de colores, de orientaciones cardinales. eh, y bueno, hoy la ciencia y la física cuántica eh, claro, porque el Feng Shui, siempre los que hemos leído, y permitime como alumno tuyo, lo que hemos leído, siempre los que leemos Feng Shui sabemos que es una técnica rigurosa y se usa hasta la matemática, o sea, tiene sí, cuerpo teórico riguroso, formal, concreto, pero desde afuera siempre pareció como más bien algo como de misticismo o algo raro, como decir, ¿cómo puede ser que con los colores o con las formas, los puntos cardinales, los animales sagrados, y son como tantas son elementos simbólicos que claro. representan lo concreto, pero se muestran como simbólicos, entonces es como que pareciera ser como que va más allá de la ciencia. Y hoy lo maravilloso de la física cuántica, o de esto como vos lo uniste con la metafísica, es decir, la ciencia está comprobando y probando lo que dicen los libros milenarios de Feng Shui. No existían esos argumentos, pero hoy los argumentos existen y validan y convalidan y reafirman lo que se escribió hace milenios. A mí me parece fascinante lo del Feng Shui, me parece fascinante el poder de los colores, por ejemplo. Y ahí hay otra de las preguntas que te quiero hacer, de decir, los colores y sus poderes, como se habla en el Feng Shui. Y ¿qué tienen de metafísico? ¿Qué tienen más allá de la física los Ujú. colores, por ejemplo? Pues sobre ¿Qué, todo, qué? ahí yo Sí, veo una relación totalmente directa, que además el Feng Shui se basa en los ciclos de la naturaleza y por lo tanto en el origen, de ahí surgieron el Yin Yang, del Yin Yang los cinco elementos, y entonces cada uno de los cinco elementos está asociado a unos colores. Entonces, también tanto a ese color como a a la energía con la que se asocia en la naturaleza. Entonces, el agua, por ejemplo, que es el agua del fluir de un río, es también está asociado con los colores azules, también el negro también. Entonces, todo está asociado o tiene un sentido o un trasfondo simbólico mucho más cargado de ese contexto. No es solo un color y su onda vibracional, que ya sabemos que tiene, que el mundo también de la psicología se ha analizado mucho, sino que tiene un trasfondo energético asociado o conectado con la parte energética de la naturaleza, que al final es la madre tierra y la energía claro. más importante. Claro, ahora vos decís lo del agua y permitime y esto de que soy entrevistador, pero vos me dijiste Sí, si sí, te sí, querés sí, sí. acotar algo, entonces es como que me siento con Sí, ese permiso. Claro, esto del agua, la forma del agua, en el Feng Shui se dibuja el agua y en definitiva es una onda de frecuencia, claro, también medible, que puede ser visto desde más allá de la física o desde la fisicalidad misma del agua, que es el fluir, ¿no? Claro, es el sentimiento, es el fluir del viento y del agua, como dijiste que claro. significa Feng Shui. Claro, es que está muy bien estudiado porque la palabra Feng Shui además son dos simbolitos chinos que solo con esos dos símbolos, porque además, claro, en el idioma chino todo es con símbolos, entonces eso nosotros no lo tenemos lo vemos desde otro punto de vista porque en China ya desde que escribes, cuando escribes son símbolos y cada símbolo significa como una historia, es algo que tiene un trasfondo. Entonces es algo Claro, más ves ahora energético, más simbólico, claro. claro, como se dice.
también ahora es un código también en sí mismo. Tiene fonética, tiene forma, tiene simbología, Claro. tiene significado espiritual también cada letra o cada símbolo. Sí, porque están Claro. algunas más con más curvas, otras menos, entonces va más allá de simplemente una escritura con lo que quiera transmitir, sino que tiene esa energía que tú dices. Sí, Claro, entonces cuando uno empieza a entender todas estas cosas físicas y metafísicas del Feng Shui, es como que estos elementos uno los puede utilizar a favor, entonces, es decir, me siento incómodo en la cocina, a lo mejor es exceso de algunos de estos elementos, digamos, es como decir, lo que yo estoy sintiendo físicamente de incomodidad, a lo mejor es porque hay exceso de fuego o exceso claro, de agua, por ahí vendría, ¿no? Cómo claro, lo metafísico influye en claro. lo físico. Es que ahí es donde ya entra el Feng Shui, que además yo, con mi parte más racional de arquitecta, intento bajarlo a tierra y hacerlo práctico para que la gente vea que Feng Shui no es algo solo simbólico y ese arte maravilloso, sino que también lo traducimos a los espacios de forma sencilla y muy práctica. Entonces, también por eso lo importante es quedarte con las energías de cada espacio. Por ejemplo, la cocina, como tú decías, que es o está asociada con el fuego. Si tú, por ejemplo, además a una cocina le pones mucho color, sí, bueno, más rojo o naranja puede ser también, está asociado con más fuego. Entonces tú estás cargando ese espacio de una energía tan tensa y tan activa que las personas que estén ahí, si además sueles cocinar acompañado o sois una familia numerosa o lo que sea, eso se reaviva y esa llama va a estar en exceso. Entonces me lo encuentro mucho, curiosamente, en cocinas rojas o de repente negras, que es todo lo contrario, ¿no? Que el negro al final es la ausencia de color y es todo demasiada agua, porque el negro está asociado al agua. Entonces apagas el fuego del todo. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces ahí entran en juego Claro. los cinco elementos, claro. Claro, la cocina tiene que tener la calidez. Yo interpreto lo que vos estás diciendo. Sí, sí, además tú ya has Tie- pasado por la formación y sabes perfectamente cómo debería ser una cocina, así Sí, que sí, pero no a tu nivel, pero sí, sí, sí. Además me gusta, me encanta, me apasiona. Lo amo, me encanta, porque es una técnica tan maravillosa. Bueno, esto decir, pero más allá de lo emocional, encuentro la matemática, encuentro lo concreto, encuentro la rigurosidad técnica, la ingeniería, encuentro en el Feng Shui, me parece fascinante. Entonces, con esto de la cocina y de los colores y esto que son parte de lo que estoy preguntándote, es, claro, la cocina tiene que tener la calidez del fuego, la calidez de la cocina, cuestión de que los alimentos se vayan abriendo sus sabores, sus colores, sus aromas, pero no el exceso o la ausencia, digamos, porque el exceso de fuego, por lo que vos decís, podemos terminar todos peleándonos dentro de la cocina. Si la cocina es roja, está el fuego prendido y encima hay mucha gente y mucho ruido. O sea, son todos elementos y en ausencia, con mucho negro, es como que, bueno, se apaga el fuego. Tal vez sea una cocina que se usa poco o que se copie de delivery o cosas así, claro, digamos. No, acá es como la fisicalidad trasciende a las personas y se convierte en emociones o en momentos vividos. Por ahí va, ¿no es cierto? Esto es lo que buscaban los antiguos, la monarquía china que empezó a trabajar con esto, digamos, ¿no? Vivir claro. bien, prosperidad. Claro, atraer prosperidad, que tengas esa calma o esa paz en tu vida, que todas las áreas estén equilibradas, ¿no? Que todo esté bien. Entonces, claro, el Feng Shui, realmente sabiendo qué energía tiene cada espacio y tú sabiendo manejar también los ciclos de los cinco elementos y ese equilibrio, puedes ya detectar dónde a lo mejor tu energía o la energía de los otros miembros de la familia se puede ver afectada o dónde puedes tener bloqueos de una forma muy práctica, Claro. porque además tu perfil me gusta mucho porque, claro, vienes de una parte del mundo más analítico, más de números, y claro, cuando Ujú, llegas a la parte más avanzada del Feng Shui, que tú sabes que ahí se ve mucho tema de numerología, fórmulas, ujú, ahí entramos en claro, aspectos numéricos que la gente dice, uy, ¿esto qué es? Nunca lo he visto. Claro, es que Feng Shui tiene la parte tangible que vemos a simple vista de colores, materiales, distribución, pero luego la parte más intangible que ya es analizar la energía de la construcción de cuando se hizo esa vivienda o ese espacio, cuando se proyectó y se construyó. Y luego también cómo, a raíz del movimiento
de las constelaciones y cómo afectan las orientaciones, y todo eso se baja a tierra con los números aplicados a cada espacio. Y luego esos números están Claro. asociados a cada elemento. Entonces, cada uno tiene su simbología, su significado y unas fórmulas matemáticas. Entonces, es muy avanzado. La gente no llega a este nivel, pero el Feng Shui, como tú dices, es también una parte muy, sí, muy numerológica. Sí, Claro, es que el número en sí también es un número, perdón, es un código, es un símbolo, es un ordenador, es riguroso, es siempre el mismo, es lineal, pero también tiene todo ese significado más allá de esa linealidad, que esto es lo que estamos planteando en esta charla, donde está lo físico y lo metafísico también del claro. número. A mí lo que me fascina y de todo esto, que cómo vos lo lograste, bueno, el Feng Shui también lo tiene, esto de que, bueno, eh, surge de la naturaleza, de la búsqueda de la longevidad, la búsqueda de esto del Feng Shui, en las diferentes áreas de nuestra vida vivir en armonía, que en definitiva es vivir en amor, la armonía es amor, y, y vivir en equilibrio. Y entonces, ¿cómo los agua, madera, fuego, tierra, metal? El cuadrado, el rectángulo, el círculo, el triángulo o las ondas del agua, los números que representan cada cosa, y norte, sur, este, oeste, otras orientaciones, y los colores, como todos esos elementos que son cotidianos y que Mm. uno a veces lo vivimos como que si, como que bueno, que es así, ya está. No, esos elementos son elementos que si somos conscientes pueden sernos serviciales a nosotros mismos y a lo que nosotros deseamos proyectar, por esto del proyecta de tu escuela, ¿no? Este interior que uno lo puede proyectar en el exterior. A mí la unión de todo eso en esto de física, metafísica y Feng Shui me parece una cosa tan mágica y Sí. cotidiana que es una maravilla. Y además tiene sentido con lo que hablábamos al principio, cuando yo te preguntaba acerca de la forma del plano. Claro, un plano cuadrado, no sé, el cuadrado, ¿con qué elementos se asocia? Claro, y es con algo más estable, ¿no? Con la tierra. Entonces, también depende, como te digo, las viviendas, porque a veces pueden parecer cuadradas, pero tienen un anexo, un añadido, algo retranqueado, están giradas, hay que mirar las orientaciones. Entonces, son tantos factores como tú dices que al final son capas de análisis, ¿no? Ahí entra en juego la volumetría, la parte más tangible, luego la parte más energética de las estrellas voladoras o los números y las orientaciones. Y me ha gustado cómo lo has dicho, de que detrás o el trasfondo que tiene cada número, cada color, cómo eso está unido, porque cada energía y cada número corresponde a un elemento. Y a su vez eso se asocia con distintas orientaciones y eso va cambiando cada año. Entonces está todo tan bien estudiado, o sea, hay un trasfondo de, al final son 3.500 años, claro, que ahora la ciencia lo Claro, esté corroborando. Bueno, hay muchas cosas que se sabían desde hace miles de años y la ciencia no había claro, corroborado, pero funcionan porque es así. Entonces, es algo que ya claro, está más que probado. Sí, claro. Bueno, entonces esto de tener la conciencia de poder utilizar estos elementos metafísicos que tenemos a nuestro alcance, en la cocina, en el escritorio, en el sofá, en la pared, en el color de la pared y estas cosas. claro. Y a mí lo que me gusta Que, es que cada vez, o sea, yo, claro, con mi experiencia y con lo que veo en mis alumnas o en las personas que ya son conscientes de esto, ¿no? Y veo sus espacios y cómo son luego esas personas, es que está totalmente unido. Entonces, a través de tus espacios puedes analizar cómo estás, cómo también mejorar tu vida, cómo incluso mejorar tu comunicación, las relaciones que tienes, el descanso, la salud, la parte también más económica o de negocio. O sea, todo, 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 porque el espacio es un reflejo de la energía que llevas dentro. Entonces nos está hablando constantemente. Es como un espejo que te está diciendo, mira, aquí tienes el bloqueo o el problema. Entonces, claro, claro, ahí es verdad que uno mismo, esto es como los psicólogos, o sea, no pueden psicoanalizarse ellos solos, ¿no? Tienen que ir a otros. Entonces, cuando tú analizas tu espacio, al no ser que te acabes de mudar y ahí es más fácil, si llevas mucho tiempo, muchos años en la misma vivienda, te va a costar un poquito más. Eso tú lo sabes, ¿no? Cuando aplicaste también la formación, en tu propia casa cuesta más que hacerle la consultoría de Feng Shui a otro espacio. Es más fácil ver una vivienda de forma objetiva cuando tú no estás ahí con tu energía cada día, ¿sabes? claro, eso tú lo sabes y has tocado un punto súper íntimo mío, porque
todavía no he, al fin y al cabo, vos lo sabés, hice Feng Shui como en 5 casas mías a medida que me fui Bien. mudando y en proyectos míos lo hago, pero todavía no terminé de brindar Feng Shui a terceros porque siento como que siempre lo quiero hacer primero para mí, y tenerlo bien y después ofrecerlo, pero claro, siempre hay algo por mejorar y al fin y al cabo ese es mi bloqueo en el servicio a terceros, porque, porque eso al fin y al cabo empiezo siempre por lo más difícil, que es por casa, y Mm. ahí me quedo. Y no, tampoco, así no fluye. O sea, algo, Bueno, soy bueno. consciente que, exactamente, Te ha soy fluido consciente mucho, que ¿eh? Yo digo que ha fluido mucho porque al principio te costó la primera, pero una vez que ya lo aplicaste, se empezó a mover todo porque ayuda bastante y empezaste a luego a cambiarte de vivienda, luego me acuerdo que te fuiste a otra todavía sí. mejor. Entonces, claro, cuando cambiamos ese exterior, las cosas empiezan a fluir, nosotros empezamos a cambiar de forma más fácil y por lo tanto el exterior, el entorno y la vivienda cambian, ya sea porque tú la cambies y la modifiques o porque la vida, las energías se mueven para que tú vayas a otro espacio más acorde con esa vibración o frecuencia que estás emitiendo. Y en tu caso también lo pudiste comprobar, claro, porque estabas en una casa, me acuerdo, que Es tenía un esa, bloqueo, pero en cuanto sí. lo hiciste, te cambiaste a otra, claro. A mí me da la sensación de que el Feng Shui eh, me ha acompañado rápido cuando yo estaba listo y me ha sabido esperar cuando yo todavía no estaba listo. O sea, es decir, si habláramos de metafísica, tiempo y Feng Shui, yo creo que cuando uno está preparado, uno tal vez pinta o pones un cuadro o pintás una pared de otro color y ya, sucede inmediatamente lo que si era protección, familia, hijo, finanzas, fama y reputación, no sé, cualquiera de las áreas del Feng Shui, ¿no? Ahora sí, porque me ha pasado que hay cosas que yo las activé con Feng Shui y después se manifestaron en el espacio exterior tiempo después. Y cuando me doy cuenta por qué no se dio enseguida, y es porque el Feng Shui me esperó, es porque yo no estaba preparado. O sea, eso es lo que siento. Siento que cuando estoy preparado se manifiesta inmediatamente lo que armonicé en casa. Pero cuando yo no estoy del todo, tengo algún bloqueo energético, bueno, hay toda una escuela de los bloqueos energéticos, de las flechas envenenadas. O Claro. sea, las herramientas del Feng Shui son muy altas. Y quiero hacer un comentario de tu casa. Yo a veces veo tus videos y antes tenías como una montaña simbólica en otros, hace años atrás. Cuando yo era no sé, en alguna de las clases vi algo de simbología tipo montaña. Y hace poco en uno de tus videos, ustedes, los españoles dicen vídeo, acá en Argentina Sí, decimos video, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. sí. Estaba la montaña real. Y yo lo Ah, primero que es pensé, digo, verdad. Qué suerte. qué poderoso el Feng Shui, que Mira, al fin y al cabo, durante tiempo, usaste una montaña simbólica, usaste algo metafísico claro, para representar la montaña detrás tuyo, y que es uno de los consejos, ¿no? Tener la espalda cubierta por la montaña, claro, para ¿no? tener esa Que lo he protección y aprendido. seguridad. Sí, Claro, y ahora se es hizo verdad. físico. O sea, Sí. antes era metafísico, pero era la simbología Ay, de tener tu montaña ahí atrás, muy bueno, es así. o la montaña que te protegía. Y ahora es, lo he visto en uno de tus videos, debes tener la Sí, montaña por ahí cerca, porque en uno de los videos el sí, otro tal día salió la cual. La montaña atrás playa y la tuyo. O sea, montaña, sí. se manifestó físicamente. Por eso digo, porque cuando tú también cambias y tus espacios van apoyando esa simbología, como tú dices, es cuestión de nada, de un clic que todo se vaya ajustando, que tú también, porque al transformar tus espacios cambias tú dentro y dentro a la vez cambia tus espacios. Entonces es como un ciclo que está en constante movimiento hasta que todo eso va encajando también en este holograma maravilloso de la vida y todo se Claro. proyecta. Entonces, cuando ya se proyecta, claro, no te das ni cuenta. Como tú dices ahora, analizándolo, claro, sí, es que tienes la montaña detrás. Pues sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, ese holograma de la vida es eso metafísico que nosotros, desde lo cual creamos lo físico y viceversa. ¿No es cierto? Como desde la Sí, fisicalidad también creamos lo metafísico. No, claro. bueno,
entender, y todo esto es como que decir, y todo esto se hace con los colores y con los animales sagrados, nada más, y con los números. Es Bueno, como muy hay como sencillo, muchas pareciera capas de ser. análisis, sí, que yo lo intento hacer más práctico para que todo el mundo sepa aplicarlo paso a paso y sencillo hasta llegar a lo más avanzado. Y ya luego cuando pasas por todo el proceso es como un puzzle. Luego cuando lo ves hecho, lo ves de verdad de forma completa, porque si no al principio piensas que simplemente es los colores, los materiales. No, no, pero cuando pasas por todo el proceso te hace clic. Es igual que lo del ciclo, todo el mundo está hablando ahora de metafísica, del mundo energético, que si 5D, que si salto cuántico, shifting. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es experimentarlo en tu propio ser. Entonces, cuando ya lo Claro, experimentas, aún así siempre estamos evolucionando y subiendo de nivel de conciencia, pero cuando te hace clic, es que cambia todo, o sea, cambia la perspectiva de la vida claro, completamente. Sí, claro. A los libros de Feng Shui de 3000 y pico de años o más, eh, las herramientas de quinta dimensión, las herramientas de física cuántica, son herramientas que vienen, es una herramienta más para certificar y validar lo que ya se decía del uso de los colores, del uso de las formas, del uso de las orientaciones geográficas. Y sí. también esto, ¿no? Que todo esto, lo nuevo, no nos haga olvidar lo milenario que también funciona. Al final, Que, mira, un inciso, claro, perdona que te corte, es que me está viniendo la imagen de las pirámides. Las pirámides supuestamente se construyeron hace muchísimos años, pero como cuando entiendes que todo está ahora y que todo está ocurriendo ahora, todo está conectado, pues es que entiendes muchas cosas, claro, porque realmente bueno, todo lo que sabían en esas culturas, o que están sabiendo, porque todo es ahora, realmente nos llega ahora y está ya más que comprobado en esos espacios y en cómo cada simbología y cada, tanto en el 3D de la forma de la pirámide como en planta, que es un cuadrado, cómo eso estaba perfectamente estudiado y la simbología que tenía de que acabara en pico con la conexión del cielo y de la tierra. O sea, es que eh, esto es como, tiene un trasfondo muy, muy grande, sí, claro, claro, no, claro, desde arriba es cuadrado claro, sí, y cuando uno lo mira es un es un triángulo. triángulo, sí. Entonces... Y por bajo también es una pirámide invertida, por bajo, no lo sé. Ahí ya es que hay muchos estudios que se siguen haciendo y que todavía como que no encuentran el origen de cómo se construyó así. O sea, pero claro, tiene realmente tanta ciencia Uy, detrás que hasta la propia ciencia le cuesta llegar al trasfondo, imagínate. claro, bueno, esto es la maravilla, lo maravilloso, ¿no? De unir cielo y tierra, Claro, de unir el color con la forma, claro. Y la el física y la elemento, metafísica, eso es. la física y la metafísica, lo concreto con lo abstracto, esto, ¿no? El animal con el número, que lo hace el Feng Shui, esto de los animales sagrados también, con los números, Sí, o de los elementos con los colores, y es todo esto que en definitiva son todas herramientas que tenemos como humanos para mejorar nuestro holograma o para mejorar nuestro espacio físico y metafísico. Claro, sí. Al es final hermoso. me vi el otro día un vídeo que me gustó mucho de una científica, a ver si recuerdo el nombre, pero bueno, era una mujer que hablaba sobre que hemos venido a esta experiencia a entender que somos creadores de la materia y cómo hemos venido a aprender a controlar la energía, porque es la que luego, proyectada, crea las experiencias de tu vida. Entonces, hemos venido a aprender que somos creadores y moldeamos esa energía para construir la materia. Lo que pasa que, bueno, en el proceso humano aparente tiene como también ese proceso de más temporal, ¿no? O, bueno, un tiempo lineal simbólico en nuestra experiencia, pero al final es controlar la energía. Entonces, al controlarla también en nuestros espacios, es parte nuestra. Entonces, es una proyección, como digo. Claro, y me viene esto con lo que vos estás diciendo, de que si fuera metal, hay una técnica, cada materia, si fuera barro o metal, me imagino, nosotros vos dijiste, somos creadores de nuestra propia materia. Sí, ¿Cómo sí, fue me ha tu salido frase? así, sí, sí, me ha salido así totalmente. Exacto. Bueno, entonces, la materia, si fuera barro, digamos, tengo que entender las características de la materia y las técnicas para poder darle
mi intención a eso o darle la forma que le quiero dar. Entonces, para trabajar barro no son las mismas las técnicas que uno necesita para trabajar metal. Que el metal es una materia que nos da otras virtudes y necesitamos otras técnicas. Y esto es lo que pienso, ¿no? El Feng Shui es una gran técnica para poder entender la materia en la que estamos. Mm. Así, entonces, la forma de los espacios que habitamos, los colores, las texturas, bueno, la ubicación geográfica y todo esto que estamos charlando, las formas geométricas, la numerología asociada. Y bueno, también otra de las cosas que te quería preguntar era acerca de las estrellas voladoras, que a mí siempre me llamó la atención. Después de haberlo estudiado, es como que ya Sí. se habla de estrellas voladoras y después se ve un cuadrado con 9 casillas y números. Y es decir, ¿cómo que son? ¿Son números voladores o son estrellas voladoras? O sea, ¿qué hay de ahí, de esa unión entre físico y metafísico? ¿Qué significa si nos podés ayudar un poquito con eso? Sí, sí, voy a refrescarlo, sí. Pues mira, estrellas voladoras es lo típico que se habla por ahí mapa bagua, pero el mapa bagua es una adaptación muy, como muy simplificada, ¿no? Realmente a mí me gusta decirlo estrellas voladoras porque es como más original, ¿no? Más, también incluso se dice Xuancon. Pero bueno, traducido a nosotros, estrellas voladoras, que simboliza, al final es todo simbólico. Estrellas son esos números que están asociados con cada uno de los elementos. Y son estrellas porque se mueven, por eso son voladoras, porque cada año se van cambiando de sitio, en función también del movimiento planetario, de la orientación de cada espacio, cada año van a entrar unas energías distintas por las orientaciones de pues, las ventanas, las puertas, a cada espacio de nuestra vivienda o del sitio que estemos analizando. Entonces, claro, cambia, no es Feng Shui, no es poner un plano ahí con las casillas y cada casilla es un área. No, 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 es que eso es un Feng Shui demasiado simplificado que bueno, para iniciarte en el mundo del Feng Shui, pues por ahí comienzas, pero no es el Feng Shui original. En el Feng Shui original son esas casillas, pero cada una tiene un número, una simbología que va cambiando y se va moviendo cada año, incluso cada mes o cada día, pero bueno, de forma más genérica se suele aplicar sobre todo cada año. Y luego también hay esos numeritos asociados a la construcción de esa vivienda, al año, luego a la energía de cada persona y cómo todos esos números se unen y se analizan para sacar ahí la conclusión de cómo decoramos, cómo hacemos el interiorismo y todo, claro. En definitiva, escuchándote es como que tratar de interpretar, bajamos, traducimos la energía del cosmos Sí. en un número porque es un símbolo más conocido por la humanidad y más concreto para aplicar. Es como una traducción. En definitiva, las estrellas voladoras puestas en un cuadrado con 9 números estarían simbolizando, no estarían simbolizando, no es simbología, están traduciendo la energía del cosmos, la energía del universo. Esto que es maravilloso, que nunca lo había pensado, va, que lo decís vos, que decís la energía que ingresa por la ventana de casa. O sea, entonces el cosmos parece algo absolutamente lejano e inalcanzable, que nada tiene que ver con nosotros, pero termina siendo el cosmos, pero- El pequeñín. Qué bueno, quiere salir. termina siendo, termina siendo el cosmos Sí. nos visitó, vaya a saber de qué lugar del cosmos. Está bien que haya Termina pasado. siendo el cosmos también que ingresa por la ventana de casa. Claro, eso es O como la sea, luna, que, nos afecta. O por ejemplo, cuando está la luna claro, creciente, pues todo el mundo está como más en tensión, se mueven más cosas, incluso hay más partos, o sea, es que todo eso claro. influye, la marea sube, o sea, es que claro, eso nos afecta. Al final, hoy día ya yo creo que todos somos conscientes de ello. Pero luego traducido a los espacios, que me ha gustado mucho cómo lo has transmitido con palabras, es eso, la energía del cosmos, cómo influye dentro de nuestra vivienda y esa energía cómo nos influye y nos afecta a nosotros en el día a día. Claro Sí, que en definitiva, esto es lo que estamos charlando, es decir, bueno, como esto de la metafísica y el Feng Shui y la metafísica, que hablamos un poco de salto cuántico, un poquito de... Pero claro, en definitiva es eso, vivimos en el universo. claro. Estamos adentro del universo y entre España y Argentina, o sea, es como escuché la vez pasada, entre un pez y otro,
están unidos por el agua. Qué bonito eso. Entonces, cuando me cruzo en la calle con alguna persona que parece que está lejos, entre esa persona y yo estamos unidos por el éter. O sea, Totalmente. en definitiva, Sí. estamos todos unidos dentro de una masa de agua, si estaríamos dentro del agua, pero estamos en la corteza terrestre, entonces estamos unidos por esa, no sé, Con esa membrana que por decíamos el, al principio, y esto está muy bien como claro, para por hilar con eso lo que lo, comenzamos, con la lattice esta que eh, dicen, o la membrana, o el campo cuántico unificado, o bueno, también al final es como el todo, ¿no? Esa energía universal. Claro, claro, exacto, por eso lo traje sí. porque escuché lo que decías antes. Y claro, es eso, Ahí y es el qué, bueno, chi. nada, y El acá, chi es eso, el chi es eso. Realmente que dice que es el chi. claro, Lo más fácil de imaginártelo o de traducir es lo que, como tú lo has dicho, muy bonito, así como esa energía que nos conecta, como el mar a los peces, igual, es idéntico, ese es el chi. Y a veces para las personas que no se lo imaginan, pues como el viento que hay aquí en medio, esa es la energía que está, porque aunque parece vacío, no está vacío, es una extensión de nuestra energía. Es como que nosotros proyectamos nuestro ser en nuestro espacio exterior. Claro. claro, claro, bueno, la vez pasada entré a la casa de una amiga, de unos amigos, y le dije, uy, esto de la puerta y que enfrente hay otra puerta. Y Mm. digo, así como entra el chi, se va el chi. Y me dicen, ¿qué es el chi? ¿De qué está hablando? Digo, tiene que serpentear. Claro, y es esto de decir, la energía tiene que ir, bueno, lo que dice el Feng Shui, ¿no? Y Mira, como el cómo, mar, como el mar, como viento y agua, ¿ves? Claro, exactamente, ese fluir del chi, el fluir de la energía en cada uno de los rincones. No sé, otra de las cosas que por ahí se dice en el Feng Shui, que los rincones, no sé si lo leí de algún lado o lo tomé de tus clases, corregime. Los rincones, es auspicioso que todos los rincones estén, no haya cosas acumuladas en los rincones de claro, los, claro, claro. eh, porque suele ser un lugar Que se que es estanca, difícil que fluya el claro, porque chi, esta esquina ahí sí. y si alguno además le pone algo, dificulta eso. Entonces ya es difícil que el chi llegue a los rincones, pero la idea es que el feng shui, perdón, el chi serpentee por todo y cada uno de los espacios de los espacios que habitamos. De Ya, modo que el espacio esté completamente lleno de chi, de energía vital, sí, y fluya y esté claro, disponible para todos, claro. sí, Porque si no hay lugares que se calientan como un pasillo con mucho chi y lugares donde a lo mejor no pasa nadie y se enfrían porque tienen menos chi. claro. Claro. Eso es los pasillos que son Ujú. súper largos, que lo veo mucho. O de repente, eso, pasillos y al final un espejo, o pasillos y al final una puerta, y luego justo la cama donde duerme alguien, o sea, esa persona no va a poder dormir ahí bien, es imposible, porque le da toda la energía directa. Entonces, como esos casos, pues hay infinitos. Y cada plano y cada vivienda es un mundo. Por eso no hay un feng shui estático global para todo el mundo. Es como las personas. Cada persona tiene su propio ser y es distinto. Y las casas igual, hay que analizarlo con el plano, con las fotos, y cada una es distinta. No hay una plantilla universal, ¿sabes? Claro. Y en esto que estamos hablando, de esto, y de los espacios que a veces tienen más chi y los que tienen menos chi, que podría decir un espacio más caliente, más frío, recuerdo un caso de estudio de consultoría económica que vi, Mm. como en los supermercados grandes, de grandes superficies, hay góndolas que son mucho más visitadas que otras. No sé, pan, y lácteos y y carnes son mucho más visitadas que otros espacios. Entonces, cuando ellos lo miran desde el punto de vista comercial para poder vender y para que las personas fluyan dentro del supermercado, que está estudiado dónde se va a poner la puerta, pero está estudiado desde un punto de vista comercial, pero en definitiva Sí, también tiene esto de decir, de que las personas vayan fluyendo y ponen los puntos más calientes. Me acuerdo, era una consultoría económica que no tenía Feng Shui, pero eran los puntos más calientes. El supermercado lo había ubicado en el fondo y no podías ir derecho, tenías que pasar por otras claro, góndolas. Entonces, sí, como sabía que todo el mundo iba a ir a buscar leche, carne y pan, lo dejaron atrás de todo, pero te hacían pasar por claro. todo. Así como hace el supermercado con nosotros, es un poco lo que nosotros hacemos con el chi, Con los cuando nosotros espacios. somos Sí, los dueños de nuestra casa y decimos, bueno, a ver, ¿por dónde voy a dejar pasar el chi? O sea, esto está buenísimo porque hay que ser consciente que el chi
más allá de que nosotros seamos conscientes está o no está, y se va a mover o no se va a mover de una, o sea, aunque no lo veamos, existe. Claro, Y entonces está bueno esto de tomar conciencia de que existe, porque una vez que tomamos conciencia de que existe, podemos decir, bueno, lo invito a que pase por este rinconcito, que vaya para allá, que doble, claro, y ser consciente y que se llene de chito el ambiente, ¿no? claro. Bueno, aquí está un poco de todo esto que estás diciendo vos y que yo también estoy metiendo mis, Sí, aquí mis opiniones. reflexionando. Al final, entre los dos salen reflexiones muy bonitas y yo creo que ahí Sí, también en la unión está la magia. Y también para añadir a esto que has dicho, claro, la energía siempre está y va a funcionar y nos va a afectar las 24 horas del día. El cómo la controlemos o la distribuyamos por los espacios, ahí está la clave de poder vivir con una calidad de vida deseada y que, no, y que queramos o vivir un poco ahí superviviendo, ¿no? Entonces, sí, poder, claro. claro, poder entender esto del chi, como decían los libros milenarios de Feng Shui, entender el chi, entender la energía vital, claro, sí, Claro, es que es lo mismo, o sea, al final es algo metafísico, o sea, el Feng Shui es metafísica traducida a los espacios, pero de una forma más práctica. Entonces, yo creo que también, como esa parte del propósito que yo siento, es traerla como a un diálogo más actualizado, porque la gente es como que se quedó con el diálogo que había, sí, hace ya años, ¿no? Y hay que actualizarlo un poco para volver a ser conscientes de la importancia que tiene el analizar y entender esa energía en nuestros espacios. Claro, y lo que qué significa. hermoso, qué hermoso y cuánto bien nos puede hacer saber estas cosas y cuánto bien a cada uno que lo reciba, cuánto bien le puede hacer saber que no sé, que a lo mejor la disposición de la mesa o los colores de la cocina o los colores de la habitación o los colores del baño o las formas del baño y toda esa, o la ubicación o una cortina, una ventana, nos puede cambiar, no sé, las relaciones en una pareja, Sí, nos puede cambiar un negocio, no, la claridad mental, que es uno de los sectores que más, todos los sectores de Feng Shui son hermosos, pero la claridad mental me parece tan mágica, porque sí, cuando uno tiene claridad mental, decide tan bien y tan rápido. Y cuando no claro. tengo claridad mental, no decido ni bien ni rápido. Sí, Y sí, sí. es una cosa tan poderosa la claridad mental. Y a lo mejor se puede solucionar con pequeños tips de Feng Shui. Es hiper poderoso e hiper simple la herramienta. A Sí, mí me porque fascina, en ¿sí? cuanto muevas una pieza, es como el efecto dominó. Ya ves como todo mucho más claro, las cosas empiezan a moverse, a fluir y eso es como un dominó que todas las piezas después caen de forma muy fácil. Entonces es como que ahora estás bloqueado, pero el simple hecho de ser consciente de lo que tienes en tus espacios te puede ayudar a ver dónde están esos bloqueos, a con simples cambios empezar a tirar ese dominó y poco a poco vas a ver que Claro, todo se mueve, sí. claro, es que cuando uno está bloqueado, cuando yo estoy bloqueado, me parece todo muy imposible por el bloqueo. Lo maravilloso de esto que traes con el Feng Shui es que el cambio es tal vez tocar una pequeña cosita y Sí, ya, y sí, cambia el todo. sí, es verdad porque Algo muy pequeño puede cambiar algo muy grande, claro, sí, ahí está, porque esa bien parte de posible. fuera, que parece de Ah, fuera, nos mueve algo sí, dentro y todo claro. entonces empieza a Es, moverse. Mm. es muy poderoso. Bueno, aquí está esto de la física, la metafísica y el Feng Shui. Y que, como para cerrar, quiero preguntarte y quiero invitarte a que los oyentes o los que han visto este video, a todos, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a quienes se han tomado el tiempo de mirar el video y de compartirlo. Y espero que les sea de mucha utilidad y que mejore la vida de cada uno de de los oyentes de estos conceptos. Y a todos ellos y a todas ellas, ¿qué mensaje podrías regalarle de estos temas que hemos estado charlando hoy de Feng Shui y metafísica? Bueno, primero gracias Marcelo por este Gracias a ratito vos. que llevamos aquí también compartiendo Gracias. con los oyentes, que ha sido maravilloso.
y espero Gracias. que le llegue a, pues a todo el mundo, que al final es lo bueno y lo bonito de Internet, que esto se va a expandir y va a ayudar un poquito también a abrir más conciencias. Y a ver, lo que yo recomiendo es simplemente que apliquen, aunque sea un cambio que a priori pueda parecer simple, que lo hagan, que se animen, porque de verdad que se empiece a mover todo puede ser un pequeño detalle que no habías pensado. Entonces, todo ayuda. Y el hacerte consciente de la importancia que tienen tus espacios te puede cambiar la vida. Sí. Bueno, ahí está entonces. Bueno, hermoso. Bueno, Carmen, gracias a ti. Gracias por el mensaje y gracias por este compartir, hermoso. Sí, y sí, deseo que sea de, de energía positiva y chi a cada uno de los que escuchen este video y los que no escuchen también que les llegue Eso a es, todos. eso es. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a Chao. ti. Gracias, un placer. Adiós, Carmen. Muchas Adiós. gracias. Gracias.